Después de mucho tiempo de saber que Amazon Studios estaba trabajando en una serie sobre El Señor de los Anillos, hoy tuvimos un vistazo de las primeras, así como cositas que se mueven en su pantalla de títulos, y sabemos que se llama The Rings of Power. Pero Steven tiene muchas preguntas. Bienvenidos a un episodio nuevo de Dungeons and Geeks. Soy Ronald Morales, Geek Dago, Steven Oviedo, y hoy vamos a hablar sobre la serie del Señor de los Anillos que está siendo desarrollada por Amazon Studios, de la cual vimos una pantalla de títulos y, bueno, evidentemente el nombre, The Rings of Power, los Anillos de Poder. Y tenemos mucho de qué especular respecto a esto. Mucha gente lo ha venido haciendo, Dago, y yo creo que esto que llega en septiembre de este año va a generar una cantidad de preguntas acerca del mundo de Tolkien que es buen momento para que empecemos a ponerlo en contexto. Maes, a mí sí hay una saga de libros que me encanta, es esta. Yo a comentar, yo no sé si esta historia yo se la he contado, Ronald. Yo comencé a leer toda esta barra de Señor de los Anillos con el Silmarillion, yo comencé para atrás. Yo agarré esa vara que es súper densa de leer y mae, uno queda pero mareado de leer esa vara. El capítulo me parece que es el 15, que es Tolkien describiendo un mapa. Arriba de tal lado queda tal cosa. Es más o menos como una parte en la Biblia donde empieza a decir que hay el hijo de fulano, sutano, y sutano es el hijo. Bueno, era una vara así, pero mae describiendo un mapa, imagínense, Steven. Pero, mae, a partir de ahí, de conocer los primeros años de la Tierra Media, y después ya leer el Hobbit y el Señor de los Anillos, que es mucho más adelante, y le empiezan a mencionar todas las cosas que yo leí. Yo creo que yo no comencé tan al revés, pero Steven, si usted no quiere leer, yo creo que tal vez no le pueda ayudar un poquitico. Saludos. Saludos, Dago, saludos, Ronald y toda la gente linda de Dungeons and Geeks. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales ahí con el tío Dungeon, poniendo cada cosa que pone el tío Dungeon, pero bueno, no importa, ese es otro tema. Con respecto a esto, El Señor de los Anillos, a mí sí me gusta mucho las películas y los libros, pero digamos, yo estoy limitado, o mi conocimiento está limitado a las tres películas, digamos, y el Hobbit. Lo que hemos visto en pantalla, sí tuve la oportunidad de leer el libro específicamente el del Hobbit, y creo que los dos, no me acuerdo, algo de ahí de lo de ya El Señor de los Anillos como tal, pero sí tengo muchas dudas, Ronald, de dónde va a estar ubicada esta serie, qué posibilidad de personajes de los que ya conocemos o hemos visto podríamos ver en esta serie, qué tanto nos da para cuántas temporadas podría ser una serie de estas, porque estamos hablando del Señor de los Anillos, y yo creo que es algo muy interesante. Y si no sale Legolas y Gimli, muy enojado, ¿verdad? Y muy específico. Sí. Es que digamos, yo no sé cuál será su personaje favorito de ustedes, pero a mí la interacción de Legolas y Gimli me fascina. Bueno, mi personaje favorito en El Señor de los Anillos es Sam. Sam Gamgee, ese es mi personaje favorito, pero... No, ¿cómo Sam? No, qué si se están, lo quiero matar yo siempre. Él es el verdadero héroe. Exacto, Steven, le hace los... Pero me desespera a mí ese muchacho. Bueno, no lo soporta ni en Stranger Things. A ver, vamos a responder un par de preguntas en cuanto a eso, porque cuando estábamos conversando entre nosotros antes de grabar este video, yo creo que la primera pregunta que surgió fue, bueno, ¿qué tiene que ver todo esto que está pasando o que podría pasar en esta serie con lo que ya sabemos que pasa en El Señor de los Anillos y, bueno, evidentemente en El Hobbit? Entonces, esa fue como la pregunta de la que empezamos discutiendo. Yo creo que para eso hay que responder justamente la pregunta de dónde es que está ubicada esta serie, ¿verdad? O sea, ¿en qué momento es que pasa todo esto? Es complejo, digamos, el universo de Tolkien en este tipo de cosas es bastante compleja. Esta serie parece, de momento, por lo que se ha dicho, por lo que se ha mencionado, por los lugares que se han visto y ahora con esta información sobre el nombre, está ubicada en la segunda edad del Sol. Así es como se llama dentro del universo de Tolkien. ¿Qué es la segunda edad del Sol? Bueno, en las películas del Señor de los Anillos, las del Señor de los Anillos solas, ¿verdad? No el Hobbit.
Cuando se hace como el resumen de la historia, el puro principio, se habla acerca de la batalla de la Última Alianza, que es cuando a Sauron le cortan la mano y Isildur toma el anillo. El anillo único. Esa batalla, el anillo único, correcto. Esa batalla es justamente el final de la Segunda Edad y el principio de la Tercera Edad del Sol. Todo lo que ocurre en El Señor de los Anillos es el puro final de la Tercera Edad, o sea, 3000 y resto de años después. La coronación de Aragorn al final de la tercera película es cuando empieza la Cuarta Edad, de la cual realmente no sabemos nada. O sea, no, ya eso Tolkien no lo escribió. Entonces, esto que estamos viendo ahorita, o que parece que vamos a ver dentro de la serie, ocurre muchísimos años antes, hasta 4000 y resto de años antes de esa batalla de la Última Alianza. Básicamente todo lo que nos podrían contar en esta serie es lo que ocurre en esa segunda edad. O sea, va desde lo primero que vimos en El Señor de los Anillos, cuando Sauron le cortan el dedo y pierde el anillo, hasta 4500 años antes. Eso es lo que sabemos. Ahí pasan una enormidad de cosas, ¿verdad? Pero entre ellas, uno de los puntos más importantes es justamente el surgimiento de los diferentes anillos. Tanto el anillo único, que es el de Sauron, que es el que vemos en El Señor de los Anillos, como los otros anillos que existen en la Tierra Media. Los 3 anillos de los elfos, que sabemos que todavía existen para el final del Señor de los Anillos como tal. Los 9 anillos de los hombres, que son los que se terminan convirtiendo en los Nazgûl, ¿verdad? En los jinetes de Sauron. Y los 7 anillos de los enanos, de los cuales realmente se sabe muy, muy, muy poco, porque la mayoría... A ver, los enanos realmente no son dominados muy por sociables. los anillos. Sí, bueno, también. Y no son por los anillos. Entonces, realmente sabemos muy poco sobre ellos. Pero en esta edad es cuando se crean y es cuando se da, digamos, todo este asunto de dónde vienen los anillos, que terminan siendo pues la parte principal del Señor de los Anillos. Antes de eso existe toda una mitología de creación gigantesca también, que incluso se le llama las edades de los árboles, y antes de eso hay una que se llama las edades de las lámparas, y antes de eso está la creación de la Tierra Media. Entonces, de que tenemos mucho que contar, sí, tenemos mucho que contar. Sí, o sea, me parece sumamente interesante. Lo que obviamente mucha gente como yo, que no tiene tanto conocimiento de Dago y Ronald, puede llegar a pensar, digamos, que tiene que haber como un eje central sobre algún anillo, ¿verdad? Tomando en cuenta todo lo que ha pasado en El Hobbit y en El Señor de los Anillos. Pero, digamos, se podría... no sé cómo lo ven ustedes, de empezar a contar algo para que en las X cantidades de temporadas que ellos quieren realizar, la última desemboque en esa batalla. Podría ser algo dentro del plan que se pueda vislumbrar por parte de ellos, de que vamos a contar todo esto para presentar la batalla que mencionamos al inicio del Señor de los Anillos, Dago. Cuanto el productor quiera estirar esa historia, la pueden estirar. A diferencia del Hobbit, por ejemplo, que era un librillo así, y le hicieron 3 películas. Aquí hay material que pueden tirar para arriba. Y si no, que Ronald me deje como un mentiroso. Pero yo creo que esto les da para un buen rato. Yo creo que les dé la plata. Yo creo que es perfectamente posible. O sea, yo creo que la historia se presta perfectamente para recorrer ese tiempo, ¿verdad? Justamente porque tenemos una situación y la comparación es odiosa y ojalá no termine, digamos, en una mala señal. Pero toda esta etapa, digamos, como es un periodo tan extenso, entonces siempre tiene este asunto que es una cosa muy característica de Señor de los Anillos, ¿verdad? Que básicamente no hay apellidos. Siempre es tal hijo de tal. Entonces, al ser los hijos, y son los hijos y los hijos y los hijos y los hijos que siguen desarrollando la historia, perfectamente se podría hacer. O sea, en varias temporadas podría haber brincos de cientos de años, ¿verdad? Y estamos viendo al hijo de tal, hijo de tal, hijo de tal, hijo de tal, que fue el personaje de la temporada anterior, y podríamos cubrir completamente. Que así es el Silmarillion. Que así es el Silmarillion, correcto. Y así podríamos cubrir completamente la segunda edad. Entonces, no es para nada, para mí no sería nada descabellado que se pueda hacer y que podamos llegar al final de la serie con la batalla de la Última Alianza, que es justamente esto que vemos al principio de Señor de los Anillos. Sin embargo, Steven, desde un punto de vista práctico, yo no creo que esto sea, porque... Es que Ronald, ya me desilusionaste. Yo que quería ver esto le va a gustar. Lo que mucha gente que no conoce, digamos, la parte del mundo que crea J.R.R. Tolkien antes del Señor de los Anillos, es que Sauron es una cositica.
O sea, Sauron realmente, el gran villano del Señor de los Anillos, ¿verdad? Con su torre gigantesca, con un ojo en llamas y toda esta cosa, y los jinetes y todo esto, es una cochinadilla de villano. Es un villano muy pequeño, muy menor, comparado con todo lo que ocurre durante la primera y segunda edad, donde realmente tenemos una participación muchísimo más directa de como el primer señor oscuro, así es como se le llama, Melkor o Morgoth, que es su nombre real. Sauron era un sirviente, él era su primer general, entonces es así literalmente el mayordomo del malo, que podríamos ver algunas cosas relativas a él, pero también podríamos ver las grandes guerras que lidera Sauron una vez que toma su lugar en la Tierra Media, y ahí hay batallas, Steven, que son realmente muchísimo más impactantes visualmente que lo que podríamos ver en la batalla de la Última Alianza. O sea, estamos hablando de guerras gigantescas con hombres, enanos, elfos, no mentira, hombres no, con elfos y enanos, luchando contra ejércitos enteros de arañas gigantes, de balrogs, de dragones, de orcos. O sea, visualmente muy probablemente la segunda edad puede ser muchísimo más impactante y muy grande, mucho más grande en escala de lo que vimos en El Señor de los Anillos. O sea, probablemente el final, la batalla de Minas Tirith, o la batalla de los Campos del Pelennor, que es como se llama realmente en El Señor de los Anillos al final de la tercera película, es una cosita así comparada con las batallas que existen durante esta segunda edad. Entonces yo pensaría que van a ir por ese camino más bien. Mae, yo le quiero contar además a Steven de que voy a contarles una ñoñada. Mae, a mí me encanta mi nombre porque siempre están barrados barañoñas. ¿A dónde se fue Yoda cuando se escapó de los... a Dagobah? En El Señor de los Anillos resulta que la batalla de las batallas es como el apocalipsis que narra Tolkien. Dice que todos los héroes de la Tierra Media se van a levantar y van a pelear en un solo batallón, en una batalla contra todos los villanos, más villanos que han habido nunca, que van a salir del mismito infierno de Melkor, y se van a pelear y va a ser la batalla de las batallas. Esa batalla se llama el Dagor Dagolar. Correcto. Más la ñoñada y media. Sí, Dago tiene problemas. No, pero lo está vendiendo bastante bien, Ronald. O sea, me gusta la idea. Obviamente yo esperaría, porque me imagino que toda esta historia que desarrolló Tolkien es muy densa, ¿verdad? Como ustedes lo están mencionando, hay muchas cosas que son muy densas. Si quieren que esto funcione, porque yo sé que hay fanáticos grandes de este tipo de producto del Señor de los Anillos, como Ronald, que es apasionado tremendamente, yo esperaría que no fuera tan denso, ¿verdad? Porque quizás Ronald puede entender muchas cosas por el conocimiento ya adquirido, o Dago que por todo lo que leyó, pero yo quiero ver la serie y entender, ¿verdad? Y yo no me voy a leer todo lo que ya Ronald y Dago se leyeron, ¿verdad? O sea, que sea amigable, ¿verdad? Que sea tal vez para poder leer, para poder disfrutarla, porque sin lugar a dudas, esta es una de las series que yo ya tengo marcado ahí, como 270 días falta más o menos para que la estrenen, pero con ansia la estamos esperando. ¿Sabe qué es lo que pasa, Steven? Yo creo que ese requisito, digamos, que usted está poniendo es bastante alcanzable, y es una serie que es muy alcanzable en otra cosa que yo creo que le va a gustar mucho. Yo creo que uno de los protagonistas de esta serie debería ser justamente Sauron. Pero no el Sauron que hemos visto a lo largo de las películas, ¿verdad? No es este ser monstruoso, ¿verdad? En esta armadura de hierro oscuro con el anillo y la masa esta que utiliza para salir a la guerra, sino que él realmente, Sauron es una figura angélica, básicamente, dentro de toda la construcción que hay en Tolkien, ¿verdad? Tolkien era un hombre profundamente católico, cristiano, y entonces toda su estructura de mundo sigue una estructura muy similar, ¿verdad? Existe un dios supremo, luego existen figuras que son como arcángeles, existen debajo de ellos figuras que son como ángeles y demás. Sauron es uno de estos, igual que lo es Gandalf, por ejemplo. Entonces, él puede, entre otras cosas, tomar diferentes formas, y una de sus formas es un personaje que se le llama antes de esto como Anatar o Anatar, dependiendo de la fuente donde usted lo mencione, que es básicamente una versión hermosa de Sauron, así es como lo describen, ¿verdad? Es una especie de elfo extremadamente hermoso, digamos, de ver, y este personaje lo que hace realmente es corromper profundamente a elfos, a hombres, a todo mundo, para poder conseguir
el desarrollo del anillo único, ¿verdad? Podríamos ver también personajes como a Celebrimbor, que Celebrimbor es el gran herrero que hace los anillos y que de hecho tal vez alguien lo pueda recordar porque hace una aparición en los juegos de la Tierra Media, de Shadow of Mordor y Shadow of War. En esos dos juegos aparece Celebrimbor como un personaje con el que uno puede jugar. Entonces los juegos no tienen nada que ver con la real historia de Señor de los Anillos por aquello, son totalmente fuera de canon. Son buenos. Pero son muy buenos los juegos. Ajá, y ahí sale Celebrimbor. Entonces, este herrero, Celebrimbor, es el que hace los anillos de poder, e incluso es de quien se aprovecha Sauron para desarrollar también su anillo único. Entonces, yo creo que estos personajes, ¿verdad? Celebrimbor, que lo podríamos ver, Sauron en esta forma, que lo podríamos ver, Galadriel, que la vimos en El Señor de los Anillos, ya está, digamos, durante esta etapa. Ella vive muchos de estos eventos también. Celebrimbor es el padre o abuelo, no estoy seguro, de Celeborn, que es el esposo de Galadriel, el que pregunta por Gandalf, después de que Gandalf ha muerto. Él también está por ahí. Está Elrond, que también está durante esta etapa, el personaje de Hugo Weaving. Está Elros, que es el personaje hermano de Elrond. Incluso, si nos ponemos muy locos, podríamos ver hasta el padre de ellos, si se devuelven demasiado, que tiene una historia loquísima donde el Mae llega en un barco que vuela junto con águilas y no sé qué a matar a los dragones más grandes de la Tierra Media. Es una cosa loquísima, pero eso existe. Entonces la escala, Steven, a lo que esto podría llegar es muy grande. Si cuentan la historia a partir de esta versión de Sauron, que me parece muy posible que la veamos, realmente puede ser muy digerible también, porque es un personaje realmente interesante, muy astuto, pero muy bueno de ver. O sea, es realmente... O sea, él genera un culto alrededor de él. Es como David Koresh. Aquí encontré, dice Anat, señor de los dones. Nombre se le dio a sí mismo Sauron en la segunda edad. En el tiempo que se mostró con hermoso aspecto entre los Eldar que se habían quedado en la Tierra Media. Los Eldar son los elfos. Pero, Mae, imagínese que este condenado Silmarillion, para poder leerlo, aquí al final viene primero un índice de nombres, para que no tenga que ver quién era hijo de quién, una descripción, por si uno se pierde. Mapas, y lo que más fácil me parece, para los que nunca han agarrado un condenado libros de Tolkien, los mapas familiares, los árboles de genealógicos. Sí, pero no los encuentro. Pero todo ese tipo de cosas pueden pasar. Entonces, lo que se presta, Steven, para contar, para ir cerrando el video, es enorme. O sea, hay mucho chance de contar muchas cosas, y yo creo que el gran éxito de esto es que puede superar en escala visual lo que ya fue El Señor de los Anillos. Bueno, Ronald, basado en todo lo que me dijo ahora, nada más una apuesta muy a futuro. ¿Cuántas temporadas vamos a tener de esto? Unas 5. 4 o 5 temporadas, porque me parece, pero le estoy contestando eso desde dos puntos de vista, Steven. Uno, porque no creo que vuelvan a cometer el error de extender demasiado, ¿verdad?, un contenido. Ya vimos 2 casos donde eso fue un fracaso: El Hobbit, las películas, ¿verdad?, que realmente estuvieron muy por debajo de lo que podrían haber sido, y lo que pasó con Game of Thrones. Y segundo, el tema presupuestario. Le están metiendo una cantidad gigantesca de dinero a cada episodio, entonces yo creo que están apuntando a episodios muy espectaculares, pero menor cantidad. 4 o 5 temporadas tope y vámonos, no las 8 temporadas de Game of Thrones. ¿Lago? Mae, no, yo le compro la idea. Ojalá, o sea, encante al público de tal forma que podamos completar la historia, ¿verdad? Y que lleguemos a, inclusive, comenzando donde vos decís, a la batalla contra Sauron, y para cortarle la mano y darse el anillo, y que llegue Gollum y todo lo que ya sabemos. Pero que ojalá, o sea, tenga el apoyo de la gente, pero que para que tengan el apoyo tiene que hacer un buen brete, y ojalá lo hagan bien. Correcto. Déjenos en los comentarios si están esperando con ansias esta serie, o si están tan confundidos con todo lo que acabamos de decir que van a tratar de leer el Silmarillion como Dago. Pero si no han leído El Señor de los Anillos, empiecen por El Señor de los Anillos. Además, empiecen por El Hobbit y ya luego llegan a la parte complicada. Nos vamos. Soy Ronald Morales, Geek Dago, Steven Oviedo. Hasta la próxima. Voy de nuevo. Yo lo entendí.